Capítulo número 32. Garantía y transferencia de las obligaciones. 1. Garantía de las obligaciones. Cuando se alude a la garantía de las obligaciones, se hace referencia a los medios que pueden emplearse para reforzar o asegurar su cumplimiento. Los romanistas suelen distinguir dos clases de garantías. Unas son las llamadas reales y otras las denominadas personales. Las primeras se dan cuando se afecta una cosa al cumplimiento de la obligación, como ocurre en el caso de la venta fiduciaria, fiducia cum creditori, prenda hipoteca. En cambio, se denominan garantías personales aquellos medios en que una persona, sea un tercero, fianza por ejemplo, o el mismo deudor, arras, cláusulas penales, etc., asegure el cumplimiento de la obligación, como la prenda y de la hipoteca. Ya hemos tenido ocasión de ocuparnos en el capítulo correspondiente. Limitaremos aquí la exposición a las siguientes. Arras. Las arras, arjae, consistían en una suma de dinero u otra cosa. Un anillo, por ejemplo, que en los contratos consensuales, especialmente en la compraventa, una de las partes entregaba a la otra con el fin de probar la celebración o conclusión del contrato. Según Gallo, en el libro tercero, título 139, en el digesto en el libro 18, título primero, parágrafo número 35 al principio, esta función tuvieron durante toda la época clásica, pero en la época justiniana, siguiendo la práctica oriental, adquirieron función penal, es decir, sirvieron para asegurar el cumplimiento de las obligaciones al perder lo entregado quien no cumplía con la obligación a su cargo. En cuanto a los efectos, cabe señalar que si el deudor cumplía la obligación, debía serle devuelto lo entregado como arras. Si no lo hacía, perdía de pleno derecho lo dado, aunque el acreedor podía exigir el cumplimiento renunciado a las arras. Finalmente, si el cumplimiento era debido al hecho del acreedor, éste debía devolver lo recibido más otro tanto, según las institutas en el libro tercero, título 23 al principio, el código en el libro cuarto, título 21, parágrafo 17, y en el código en el libro cuarto, título 54, parágrafo primero, y en el digesto en el libro 18, título tercero, parágrafo sexto y octavo. B. Cláusula penal. La cláusula penal, stipulatio poenae, era la cláusula agregada a un contrato o disposición testamentaria mediante la cual el obligado debía pagar una pena si no cumplía la prestación debida. Generalmente la pena consistía en una suma de dinero, pero podía serlo cualquier otra cosa. Era una convención accesoria que podía agregarse a cualquier contrato y que en realidad cumplía varias funciones. En efecto, servía para asegurar el cumplimiento, ya que si el deudor no cumplía la prestación, debía pagar la pena. También tenía la virtud de hacer posible la ejecución de algunas obligaciones, como la agregada a una obligación natural, o cuando se trata de prestaciones establecidas en favor de un tercero. Asimismo, evitaba la dificultad de probar el daño y su entidad, ya que constituía una predeterminación de él. Podía funcionar como una obligación independiente de carácter condicional o como una obligación accesoria de otra principal. En la primera hipótesis, que para algunos no constituye una cláusula penal propiamente dicha, la pena es debida si no se observa un determinado comportamiento. Por ejemplo, si se dijera: si no me dieras el esclavo Pánfilo, prometes que me darás 100 aurios. Aquí hay en realidad una obligación condicional. Sujeto es la pena y la condición la omisión de entregar el esclavo. Por eso, si entregaba al esclavo, quedaba liberado de la pena, al no cumplirse el 44, título séptimo, parágrafo 44, quinto. En la segunda hipótesis hay dos obligaciones, pero una de ellas es principal y la otra accesoria, de manera que la inejecución de la primera permita la exigencia del cumplimiento de la segunda. ¿Prometes darme el esclavo Pánfilo? Y si no lo dieras, ¿prometes darme 100 aureos? Según el digesto en el libro 44, título séptimo, parágrafo 44, sexto. La pena era debida desde que se verificaba el incumplimiento, aun cuando éste se debiese a la pérdida fortuita de la cosa. Debida, aunque esta es una cuestión controvertida, si la obligación era a término, la pena era debida, sin que mediare interpelación, ya que se encontraba verificada la circunstancia que se había previsto para hacerla procedente. Según el digesto en el libro 44, título séptimo,
Parágrafo 23º. Y en el Código en el libro octavo, título número 37, parágrafo 12º. Cuando se da la segunda de la hipótesis antes señaladas, es decir, cuando hay dos obligaciones, una para la prestación y otra para la pena, ante el incumplimiento, el deudor podría ser perseguido por el daño y por la pena acumulados, según las institutas en el libro tercero, título 15º, parágrafo 7º. Sin embargo, la jurisprudencia excluyó la acumulación, admitiendo que la pena reemplazase el resarcimiento en caso de incumplimiento, salvo acuerdo en contrario. Así puede leerse en el digesto en el libro 44, título 4, parágrafo 4, 7º. Dice Laveón que si respecto al esclavo reclamado se hubiese juzgado en favor del actor y por orden del juez se hubiera dado fianza de que el esclavo sería entregado dentro de cierto término, y si hubiese pena, si no hubiera sido entregado, ha de ser repelido con la excepción el demandante que reivindica al esclavo y pide la pena, porque es injusto que posea el esclavo y exija la pena. Concordante se expresa en el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo 115º. Así pues, se puede admitir la opinión de Sabino si la estipulación no comenzó por la condición. Por ejemplo, si no hubieres dado al esclavo, el esclavo Pánfilo, prometes dar tanto, si no la estipulación hubiera sido concebida así. Prometes dar el esclavo Pánfilo, si no lo dieres, prometes dar tanto, lo que sin duda será verdad cuando se prueba que se trató esto que si no se hubiera dado el esclavo. Se deberán el esclavo y el dinero, mas se habrá de defender lo mismo, aunque se haya convenido de modo que no entregándose el esclavo se deba solamente el dinero, porque se prueba que fue la voluntad que se entregase el esclavo o se pidiese el dinero. C. Constituto. Constituto es el pacto o convención por medio del cual una persona se compromete a pagar a otra, a día fijo, una deuda preexistente, cuyo objeto en la época clásica consistía en sumas de dinero o cosas fungibles, y en la Justiniana, en todo lo que pudiese ser objeto de una estipulación, según el digesto. Libro 13º, título quinto, parágrafo primero, sexto al octavo. En el Código, en el libro cuarto, título 18º, título segundo, primero. Se trata de un pacto dotado de acción por el pretor, por cuya razón los romanistas lo incluyen dentro de los llamados pactos pretorianos. Su nombre deriva de la circunstancia de que las partes constituunt diem, es decir, fijan un día para el pago. Hay dos clases de constituto, el de deuda propia, propi debiti, y el de deuda ajena, alieni debiti. El constituto de deuda propia era el concluido entre el acreedor y el propio deudor, mediante el cual éste se comprometía a pagar su deuda en un determinado día adelantado o postergando la fecha de pago, o estableciéndola si ella no existiera. Aún en este caso, puede decirse que el pacto cumple la función de asegurar el cumplimiento de la obligación, al conceder además una acción inicialmente penal, ejercitable aun cuando la obligación fuese natural, según el digesto en el libro 13º, título quinto, parágrafo primero, 7º. El constituto de deuda ajena era el celebrado entre el acreedor y un tercero, mediante el cual éste se comprometía a pagar en cierta fecha la deuda ajena. Esta así venía a quedar garantizada por el tercero, quien asumía el papel de un fiador. La función aseguratoria del constituto resulta de la posibilidad que otorga al acreedor de ejercitar, además de la correspondiente a la obligación materia del pacto, una acción especial, la de pecunia constituta o constitutoria, aunque la acumulación podía ser resistida mediante la exceptio doli o pacti, excepción de dolo o de pacto. La acción era hasta Justiniano anual y no ejercitable contra los herederos, según el Código en el libro cuarto, título 18º, parágrafo segundo, primero, y podía ir acompañada por una sponsio dimidiae partis, promesa por la mitad, en virtud de la cual las partes se prometían recíprocamente el pago como multa de una suma de dinero equivalente a la mitad del importe de la deuda, para el caso de resultar vencido. Gallo en el libro cuarto, título 171.
D. Ad promisio. Así como mediante la ad stipulatio se conseguía la constitución de un acreedor accesorio al prometer el deudor la misma prestación a otro por vía de la ad promisio, promesa adjunta o agregada, se procuraba la constitución de uno o más deudores accesorios para asegurar el cumplimiento de la obligación ante la eventual insolvencia del deudor principal. En su desarrollo se advierten tres etapas: la de esponcio, la de fideipromisio y la de fideiusio. Esponcio. Esta fue seguramente la manera más antigua de asegurar el cumplimiento de una obligación mediante la constitución de una garantía personal. A tal efecto se celebraba junto ad a la estipulación generadora de la obligación, otra mediante la cual el acreedor interrogaba al deudor accesorio, es decir, que había en realidad dos negocios, uno que hacía nacer la obligación principal, otro para la accesoria. Se hacía como un contrato verbal, o sea, por medio de una pregunta del acreedor oral y solemne, seguida de una respuesta congruente del deudor. Así, por ejemplo, el futuro acreedor interrogaba al futuro deudor: promete solemnemente, expondes, que me darás 100 aureos, y el deudor respondía en el mismo acto: prometo solemnemente, expondeo, generada de esta manera la obligación principal. Para asegurarla, ese mismo acreedor interrogaba seguidamente al tercero, que se constituiría en deudor accesorio: promete solemnemente que me darás lo mismo, y éste respondía: prometo solemnemente. Este era un medio que solo podían utilizar los ciudadanos romanos y servía para garantizar únicamente las obligaciones nacidas verbis, es decir, las derivadas de los contratos verbales. Gallo en el libro tercero, título 119. A este inconveniente se añadía la circunstancia de que sus efectos no pasaban a los herederos del deudor accesorio sponsor, según el testimonio de Gallo en el libro tercero, título 120. A semejanza de lo que ocurría en el caso de la ad stipulatio, el sponsor o compromitente era un verdadero deudor, ya que se había obligado mediante estipulación a cumplir la misma prestación. Era, por otra parte, un deudor accesorio, toda vez que no podía prometerse otra prestación que la prometida por el deudor principal, ni la de obligarse en condiciones más onerosas, aunque sí podía hacerlo por menor cantidad. Finalmente actuaba como un mandatario del deudor principal, ya que podía exigirle a éste la devolución de lo que hubiese tenido que pagar en virtud de su promesa. Con relación a la situación de estos garantes, se dictaron una serie de leyes. Así, la ley Apuleia, que dataría del siglo II antes de Jesucristo, estableció que existía entre los sponsores y fideipromisores una suerte de sociedad, ya que quien hubiese pagado la totalidad de la deuda podía intentar la actio pro socio, acción en favor del socio, contra los demás para que soportaran la parte correspondiente, según Gallo en el libro tercero, título 122. Por su parte, la Lex Furia de Sponsu, relativa a las promesas, que debía su nombre al tribuno Publio Furio, y que dataría también del siglo II antes de Jesucristo, aunque sería posterior a la Apuleia. Gallo en el libro tercero, título 122. Dispuso que la garantía establecida por medio del esponcio y la fideipromisio se extinguiría a los 2 años y que se consideraba dividida de pleno derecho entre todos los sponsores y fideipromisores existentes al tiempo del vencimiento del plazo de la obligación, según Gallo en el libro tercero, título 121. De una más o menos misma época data la Lex Cicereia, que imponía al acreedor el deber de declarar públicamente por qué deuda recibía sponsores y cuántos eran, ya que si no lo hacía quedaban liberados a los 30 días, según Gallo en el libro tercero, título 123. Finalmente, en la segunda mitad del siglo I antes de Jesucristo, se dictó la ley Cornelia de ad promissoribus, relativa a la copromitentes, que prohibió que la misma persona pudiese ser garante del mismo acreedor respecto del mismo deudor en el mismo año por más de 20.000 sestercios, cantidad a la que se consideraba reducida la garantía en caso de exceso, según Gallo en el libro tercero, título 124. Fideipromisio. Esta forma de garantía era accesible a los peregrinos usándose del verbo fideipromitere, empeñar fielmente. La palabra prometer solemnemente sobre la fe en vez de expondere, como ocurría en la esponcio de los ciudadanos. Su régimen era similar al del
la esponsio, salvo que podía pasar a los herederos del fideicomisor, si así lo permitiera su derecho nacional, según Gallo en el libro tercero, título 116 al título 124. Fideiusio. Para superar los inconvenientes y deficiencias de los dos medios anteriores, parece la fideiuso o fianza, que será la única subsistente en la época justiniana, fue accesible a ciudadanos y peregrinos, sirvió para garantizar todo tipo de obligación, incluso las futuras. Sus efectos pasaban a los herederos y no se extinguían a los 2 años. Permitía accionar por el todo contra cualquier fideiusor. Según Gallo en el libro tercero, título 119 al 121, al igual que la esponsio y la fideipromisio, la fideiusio debía hacerse mediante la solemnidad del contrato verbal y debía tener el mismo objeto que la obligación principal, aunque podía constituirse por menos. Y es idéntica a la condición de todos, sean sponsores, fideipromisores o fideiusores, en que no pueden obligarse por más de lo que se comprometiera a deber aquel por el cual se han obligado. A la inversa, pueden obligarse a deber por lo menos tal cual lo dijimos de la persona del ad stipulator en efecto. Lo mismo que la obligación de ad stipulator, estas obligaciones son accesorias de una obligación principal, y lo accesorio no puede contener más que lo principal. Gallo en el libro tercero, título 126. En cuanto a los efectos de la fideiusio, cabe señalar que el acreedor podía exigir el pago íntegro a cualquier fideiusor y si uno pagaba, los demás quedaban liberados, según Gallo en el libro tercero, título 121. La situación inicial de los fideiusores se vio modificada por la concesión de distintos y sucesivos beneficios. Así, en virtud de una epístola de Adriano, la deuda se dividía entre todos los fiadores solventes al momento de la litis contestatio. Gallo en el libro tercero, título 121, párrafo 122. Además de este beneficio, conocido como de división, se acordó por Justiniano otro llamado de excusión o de discusión, que autorizaba al fiador perseguido por el acreedor a exigir que primero dirigiera su acción contra el deudor principal, según las novelas en el libro cuarto, título primero, antes de la concesión del beneficio. Podía conseguirse el mismo efecto estipulando la fianza respecto de lo que no hubiese podido cobrarse al deudor principal, según el digesto en el libro 45, título primero, parágrafo 116, y en el digésimo en el libro 46, título tercero, parágrafo 21. En sus relaciones con el deudor principal habrá que ver cuál hubiese sido la particular razón de la garantía para establecer el medio utilizar. Así, la fianza se hubiese cometido a pedido del deudor, el fiador que la pagó podría procurar el regreso de lo pagado mediante la actio mandati contraria. Gallo en el libro tercero, título 127, ya que habría actuado como un mandatario si procedió ignorándolo, el deudor principal tendría a su disposición la acción contraria de la gestión de negocios. Otro procedimiento fue la cesión de la acción por parte del acreedor al fiador que pagaba la deuda, la que permitía a éste accionar contra el deudor principal, según el digesto en el libro 46, título primero, parágrafo 17. En efecto, el fiador perseguido por el acreedor podía ofrecerle el pago íntegro de la deuda, siempre que le cediese sus acciones contra el deudor y demás fiadores, y si el acreedor no accedía, podía oponerle exceptio doli a la acción contra el intentada, según el digesto en el libro décimo, título segundo, parágrafo 28, y en el digesto en el libro 21, título sexto, parágrafo 65. Justiniano concedió este beneficio de manera general a todo fiador, aunque no hubiese mediado ofrecimiento de pago, según las novelas en el libro cuarto, título primero. De manera similar a lo que ocurría entre fiador y deudor principal, los fideiusores no tenían una acción para ejercitar entre ellos derivada de la fideiusio, sino que había que estar a la relación que pudiera mediar entre ellos, sin perjuicio del ejercicio de los beneficios de división y de cesión de acciones a los que ya nos hemos referido.
Cabe señalar finalmente que la fianza se extinguía por vía directa cuando ocurría a su respecto cualquier causa de extinción de las obligaciones y por vía de consecuencia, cuando se extinguía ipso iure la obligación principal o exceptionis, OP, siempre que no se tratase de una causal aprovechable solo por el deudor como lo sería su capitis de minutio, por ejemplo. Mandatum pecuniae credendae. Una manera indirecta de garantizar una obligación se da en el caso del mandatum pecuniae credendae, mandato de crédito, también llamado mandatum qualificatum, mandato calificado, que consiste en otorgar mandato a una persona para que preste dinero a un tercero y en cuyo caso, verificado el préstamo y no devuelto el capital, quien prestó tendría como mutuante la correspondiente acción contra quien recibió dinero, quien revestiría la condición de mutuario. Además, como mandatario, dispondría de la acción contraria del mandato, contra quien le ordenó prestar en cuanto habría actuado como mandante. La garantía deriva de la posibilidad de ejercitar dos acciones, una contra el mutuario y otra contra el mandante, quien resultaría así una especie de garante o fiador del mutuario. Según el testimonio de Gallo, libro tercero, título 146, la jurisprudencia discutió acerca de la validez de esta forma de mandato. Pero si yo te mando en tu propio interés, el mandato es superfluo, ya que en efecto lo que tú harás en provecho debes hacerlo por tu propia determinación y no por mi mandato. Así, si yo te hubiera aconsejado que prestaras a interés el dinero ocioso que tienes en tu casa y tú lo dieras en mutuo a alguien de quien no podrías luego recobrarlo. Sin embargo, no tendrás contra mí la acción del mandato. Igualmente, si yo te aconsejara que compraras una cosa por más desventajosa que te resultara la compra, no quedaría yo obligado hacia ti, por el mandato y el principio es llevado hasta tal punto que se cuestiona si queda obligado por el mandato aquel que te ha ordenado prestar dinero a interés. Servio sostiene la negativa y opinó que en este caso no hay más obligación que la que existe en el caso general de que se manda a otro prestar su propio dinero a interés. Pero nosotros seguimos la opinión de Sabino, quien se inclina para la afirmativa, ya que tú no lo habrías contraído el crédito si yo no te hubiera ordenado. El criterio de Sabino, seguido por Cayo, será en definitiva acogido por Justiniano en las Institutas en el libro tercero, título 26, título parágrafo octavo. Véase en el digesto en el libro 17, título primero, parágrafo 48, primero y segundo. El mandato de crédito no es más que una aplicación práctica del mandato, por lo que se rige por sus normas. Sin embargo, la función de garantía hizo que experimentara una cierta asimilación a la fianza. Así, el beneficio de división acordado por Adriano a los fiadores fue extendido por Justiniano a los mandantes. Gallo en el libro tercero, título 122, digesto 46, título primero, parágrafo 26. Y el código en el libro cuarto, título 18, parágrafo tercero. El mismo emperador excluyó la eficacia consuntiva de la litis contestatio entre fiadores y mandantes, según el código en el libro octavo, título 41 y parágrafo 28, y acordó a ambos el beneficio de excursión, según las novelas en el libro cuarto, título 11. F. Receptum Argentari. El Receptum Argentari fue un pacto al que el pretor dotó de acción, mediante el cual un banquero, Argentarius, se comprometía a pagar una deuda pecuniaria al acreedor de su cliente. Aunque semejante al constituto, se diferenciaba de este en que solo podía ser celebrado por un banquero. Podía referirse a cualquier clase de cosas, según el testimonio de Teófilo en su paráfrasis, libro cuarto, título sexto, parágrafo octavo. Y mientras el constituto suponía la existencia de una deuda preexistente, ello no ocurría en el caso del Receptum Argentari, ya que el banquero quedaba obligado aunque lo hubiese celebrado por error, según el código en el libro cuarto, título 18, parágrafo segundo, primero. Este pacto fue un eficaz medio para el desarrollo del comercio internacional, al facilitar y asegurar la
transacciones entre personas instaladas en distintas ciudades y que de ordinario podían ni siquiera conocerse. Estuvo sancionado con una acción llamada recepticia, que permitía al tercero accionar directamente contra el banquero, pero en la compilación justiniana aparece fusionado con el constituto, según el código en el libro cuarto, título 18, parágrafo segundo. 3. Transferencia de las obligaciones a generalidades. La concepción original de la obligación como un vínculo estrictamente personal determinó la inicial imposibilidad de transferir las obligaciones tanto activa como pasivamente. Por otra parte, las necesidades de un pueblo dedicado casi por entero a las tareas del campo no debieron exigirlo. Sin embargo, el ulterior desarrollo del tráfico comercial hizo seguramente sentir después cada vez más la necesidad de posibilitar tal transferencia. Seguramente la primera fue la derivada de la sucesión por causa de muerte, en la que el heredero pasaba a ocupar el lugar de acreedor o deudor en reemplazo de su causante. Sin embargo, tampoco llegó a ser absoluta, toda vez que algunas obligaciones, como las penales, no pasaban a los herederos del delincuente, aunque luego se permitirá accionar contra ellos, no por la pena, sino en cuanto se hubieren enriquecido por el delito. Tampoco desde el punto de vista activo. Puede decirse que todos los créditos podían transmitirse por sucesión mortis causa, ya que algunas acciones penales como las de injurias se extinguían con la muerte de la víctima. B. Cesión del crédito. Novación. Para permitir la transferencia del crédito por actos entre vivos, el derecho romano se valió primeramente de procedimientos indirectos. Uno de ellos fue la novación por cambio de acreedor, en la cual no hay en realidad verdadera cesión, ya que la novación determina la extinción de una obligación y su reemplazo por otra nueva. De ella se ocupa Gallo en el parágrafo número 38 del segundo comentario de la Instituta. Las obligaciones, cualquiera sea el modo por el cual se hayan contraído, no admiten ninguno de estos modos de enajenación. En efecto, si yo quiero que lo que me es debido a mí por un tercero sea debido a ti, no puedo conseguirlo por ninguno de los medios de transferencia de las cosas corporales, sino que es necesario que a invitación mía así lo estipule con mi deudor, el cual quedará liberado respecto a mí y empezaré a estar obligado respecto a ti. Esto es llamado novación de la obligación. Al inconveniente de requerir una extinción de la obligación que se pretende ceder, se agrega que este expediente exige el concurso de la voluntad del deudor para poderse llevar a cabo. Procuratio in rem suam. Con el advenimiento del procedimiento formulario y emitida la representación procesal, los romanos se valieron de la procuratio in rem suam, procuración como o en cosa propia, para operar la cesión del crédito. Ella consistía en que el acreedor, para convertirse en cedente de su crédito, nombraba cognitor agente o procurator procurador a quien se disponía a ceder el crédito cedente, para que entablase la acción contra el deudor, y lo dispensaba de la obligación de rendirle cuentas y traspasarle lo que obtuviese en virtud de la sentencia, según Gallo en el libro segundo, título número 39, libro cuarto, título 83 y 84. En este medio presentaba respecto de la novación la ventaja de no requerir la conformidad del deudor, pero adolecía del inconveniente que el cedente continuaba siendo acreedor pese a la cesión, y por lo tanto si recibía el pago del deudor se extinguía la obligación. Además, como el mandato del procurador era irrevocable y se extinguía con la muerte de aquel o del acreedor cedente, bastaba que éste lo revolcase antes de la litis contestatio o que cualquiera de las partes, cedente o cesionario, falleciera antes de dicha oportunidad, para que la cesión dejase de producir sus efectos. Según el código en el libro cuarto, título 10, parágrafo primero, y en el digesto en el libro tercero, título tercero, parágrafo 55. Legislación imperial. Para obviar estos inconvenientes, la legislación imperial de fines de la época clásica acordó una serie de medidas sucesivas. Así se dispuso que, aún operada la extinción del mandato por la muerte del mandante antes de la litis contestatio, el mandatario conservase la acción contra el deudor cedido como acción útil, lo que también ocurría en el caso de revocación. Según el código en el libro 80, título 54,
Parágrafo número 33. En el digesto, en el libro segundo, título 14, parágrafo 14, al principio. Y el código en el libro cuarto, título número 39, parágrafo quinto, y en el código en el libro octavo, título 18, parágrafo cuarto, y en el código en el libro cuarto, título 10, parágrafo segundo, y en el código en el libro cuarto, título 15, parágrafo quinto, y en el código en el libro cuarto, título número 37, parágrafo 18. Para evitar que la cesión quedase sin efecto por causas vinculadas a la subsistencia del crédito en favor del acreedor cedente, se dispuso por una constitución de Gordiano del 239 después de Jesucristo, en el código, en el libro octavo, título 42, parágrafo tercero, que si el cesionario notificaba la cesión al deudor, éste no podía aducir ignorancia para oponer a la acción del cesionario el pago hecho al cedente o al acceptilatio, verificada con este. Una constitución de Teodosio y Honorio, según el código en el libro segundo, título 13, 14, segundo, parágrafo segundo, prohibió bajo pena la nulidad la transferencia de los créditos en favor de potentiores, es decir, de personas más poderosas. Constantino, Graciano, Valentiniano y Teodosio prohibieron y castigaron la cesión de los créditos litigiosos, lo que fue confirmado por Justiniano, según el código en el libro octavo, título número 36, 37, parágrafo segundo y tercero. Por su parte, Anastasio, mediante una constitución completada por Justiniano, según el código en el libro cuarto, título número 35, parágrafo 22 y 23, estableció lo que se conoce como lex Anastasiana, que en el caso de cesión onerosa, el cesionario no podría pretender del deudor cedido una suma mayor que la que él mismo hubiera pagado por la cesión al cedente, procurando por esta vía impedir el desarrollo de la actividad especulativa de los compradores de créditos que se valían de las necesidades de otros para obtener importantes beneficios. Finalmente, cabe señalar que Justiniano prohibió a los tutores y curadores ser cesionarios contra quienes estaban o habían estado sujetos a su tutela o curatela, según las novelas en el libro 72, título quinto. Régimen de Justiniano. Puede decirse que para el derecho justiniano los créditos son en principio susceptibles de transferencia, previa comunicación al deudor cedido. Sin embargo, y según se ha visto, no era posible la transferencia de créditos litigiosos, ni ella cabía respecto de personas poderosas, potentiores, ni del tutor o curador, cuando se trataba de deudas contra el pupilo o furioso, según antes se ha visto. La cesión producía la transferencia al cesionario de todos los derechos y garantías del crédito. Si era onerosa, el cedente respondía ante el cesionario por la existencia del crédito. Nomen verum, aunque no por la solvencia del deudor, nomen bonum. En cambio, si la cesión era gratuita, no cabía al cedente ninguna responsabilidad. Recuérdese finalmente al mantenimiento de la lex Anastasiana, que permitía al deudor cedido liberarse mediante el pago de lo que el cesionario habría abonado al cedente. C. Transferencia de las deudas. Mientras la transferencia de los créditos estuvo sometida a las reglas antes mencionadas, la cesión o transferencia de las deudas solo pudo operarse por sucesión mortis causa, salvo el caso de las obligaciones penales, por novación, por cambio del deudor o por la constitución de un cognitor o procurator in rem suam, con los mismos inconvenientes antes señalados para la transferencia de los créditos por estos medios.